Bueno, Andrés, más de 1.300.000 alumnos de colegios públicos y privados de Bogotá ya tendrían una fecha de regreso a clases de manera presencial. El Gobierno Nacional confirmó que desde el 1 de agosto retornaría la presencialidad en las instituciones educativas del país. Bueno, si la ciudad no vuelve a entrar en alerta naranja, ¿no? Al paso que vamos. Al paso que vamos. Bueno, ¿Qué dijo el presidente Duque? Lo que habló el presidente Iván Duque. Aclaró que esto no quiere decir que el 1 de agosto todos los alumnos asistan de manera presencial a llenar las instituciones educativas. Se aplicará el modelo de alternancia, es decir, presencial y virtual, pero ojo con lo que usted decía, deberán cumplir con los protocolos estrictos de bioseguridad y consultar con las autoridades regionales y locales. A partir del 1 de agosto del presente año se iniciará una nueva etapa contemplando el modelo de alternancia que consiste en aprendizaje con presencialidad y estudio en casa, cumpliendo con los protocolos para colegios y jardines privados y públicos. Con una gradualidad que la vamos a estar trabajando con las respectivas secretarías, que la vamos a trabajar con los colegios, y yo creo que ahí es donde está la gran respuesta al interrogante que tenían muchos padres el día de hoy. No es que a partir del 1 de agosto están todos los colegios activados con presencialidad total, no, estamos avanzando con esa gradualidad en el modelo de alternancia. Para la educación superior, comienza el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio y también continúa la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio para dar inicio a la alternancia desde el mes de agosto. Se activan con todos los protocolos laboratorios prácticos que tengan todas las medidas que permitan culminar los procesos de formación que veníamos haciendo desde trabajo remoto o trabajo en casa. Y a partir de agosto, al igual que en el sistema educativo de jardines, preescolar, básica y media, pues dados los protocolos y cómo evoluciona el tema del COVID en cada una de las regiones, iremos tomando las medidas en conjunto con las secretarías de educación. Según el gobierno, el retorno a la actividad escolar en las instituciones educativas es un proceso que se adelantará de manera responsable y progresiva. La decisión se tomará en coordinación entre las autoridades regionales y las carteras de educación y salud. A propósito de este tema, Francisco Gálvez habló con representantes de colegios privados y de las universidades para explicar un poco cómo avanzan estos protocolos de retorno a la presencialidad en las instituciones educativas de Bogotá. Cuénteme, Francisco, buenas noches, ¿qué le comentaron? Jonah, las clases serían con un mínimo de estudiantes y además el uso de tapabocas y las mediciones de temperatura serían estrictamente obligatorias. En agosto, los colegios privados que acogen a cerca de 700.000 estudiantes en Bogotá podrían regresar a las clases presenciales, según lo ha previsto el Ministerio de Educación Nacional. El anuncio desde ya ha producido distintas reacciones. En el tema de los protocolos de bioseguridad para las instituciones educativas, la verdad estamos trabajando como ruedas sueltas porque no hemos tenido ninguna indicación por parte del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. Esperamos que en los próximos días nos llamen para hacer un trabajo coordinado, ya que nosotros somos los más interesados de proteger a nuestras comunidades. Las universidades e instituciones de educación superior también se encuentran ultimando detalles para el regreso presencial de los estudiantes. La implementación de protocolos de bioseguridad se ha dado de manera exhaustiva. El protocolo es muy importante porque nos permite identificar desde casa, antes de salir hacia nuestra universidad, qué debemos tener en cuenta: el uso obligatorio del tapabocas, tener en cuenta el gel antibacterial, conservar la distancia cuando estemos usando el transporte público, evitar el contacto con superficies. Así las cosas, las áreas universitarias se verán adecuadas de la siguiente forma. Las cafeterías funcionarían al mínimo de su capacidad para lograr mantener el distanciamiento. Los salones de clase pasarían de tener hasta 40 estudiantes a un mínimo de 8 por aula de clase y los laboratorios pasarían de una capacidad instalada para 24 estudiantes a funcionar con apenas 6. Por esto es muy importante que cuando estemos dentro de la universidad identifiquemos las rutas seguras de desplazamiento, evitar la congestión y aglomeración con otras personas, tener nuestro tapabocas siempre en uso e identificar las zonas de desinfección. Según lo ha indicado el Ministerio de Educación Nacional, la dinamización de los espacios para lograr menos estudiantes por áreas se daría gracias al modelo de alternancia, donde los estudiantes tendrían clases presenciales unos días y virtuales otros.